Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre puesta en marcha de inversores Fronius, específicamente los Snap-in. Y bueno, pues el objetivo es que los que no han utilizado los inversores Fronius pues sepan cómo se hace la puesta en marcha, qué tenemos que revisar, todos los puntos críticos, los puntos de seguridad, entre otros parámetros importantes antes de iniciar con el encendido y la puesta en marcha de los inversores. Como ustedes saben, pues Fronius es una de las marcas más vendidas en México y también una de las más vendidas y de las mejores marcas que tenemos en Solar Center. Entonces, pues el objetivo es promover este tipo de información, estos pues, pasos o procesos a seguir para tener una puesta en marcha pues, correctamente. Para ello nos acompaña el ingeniero Gerardo Palafox, quien es ingeniero en Fronius, y él nos va a estar acompañando con esta presentación. Las preguntas las pueden ir escribiendo y se van a ir contestando sobre la marcha si son preguntas que están relacionadas con lo que se está hablando en ese momento. Y bueno, les pido que por favor participen mucho para sacar el mayor provecho y Gerardo pues, nos estaría contestando y nos estaría apoyando con toda esta información. Bien, muchísimas gracias Gerardo por tu apoyo. Te cedo la palabra. Hola, muchas gracias. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la puesta en marcha de los inversores Snapping. De los aquí presentes me gustaría saber si ya han trabajado con nuestros equipos, si han tenido algún tipo de problema al ponerlo en marcha y, y si es que no, pues también me lo hagan saber para ver más o menos cómo enfocar la plática. Me comenta una persona que todavía no. Ok. Gracias por su comentario. Bueno, vamos a iniciar. Aún no, también comentan. Ok, vamos a hacer una presentación de la marca. Bueno, como ya les comentó Ale, yo soy Gerardo Palafox, su servidor. Bueno, aquí nos encontramos el equipo de ingenieros que nos encargamos de dar soporte. Somos asesores técnicos. Él es Eric, él se encuentra en la ciudad de Monterrey, él da soporte a la parte norte del país. Él es Ricardo, se encuentra en la ciudad de Puebla, él le da soporte a la parte sureste del país. Y su servidor, me encuentro en la ciudad de San Luis Potosí. Yo doy soporte a la parte centro de la ciudad del país. Les voy a hablar un poquito acerca de Fronius para quienes no han conocido la marca. Fronius es una marca que inició en el año de 1945 con la primera unidad de negocios que fue cargadores de baterías. Posteriormente, en el año de 1950, inicia con su segunda unidad de negocios, que es máquinas de soldar. Y la tercera unidad de negocios, que fue energía solar, es en el año 1992. Bueno, pueden decir, ¿qué relación hay entre estas tres unidades de negocio? Bueno, toda la experiencia que se tiene desde el año de 1945 a la fecha es en la transformación de la energía. Lo que tienen en común son las tres unidades de negocio. Por ejemplo, en cargadores de batería es convertir de corriente alterna a corriente directa. En solar es convertir de corriente directa a corriente alterna, y en soldadura, pues de igual modo, ¿no? Es la transformación de la energía. Con esto ya tenemos los 75 años de respaldo en este ramo, ¿no? Fronius como pionero tiene mucho valor agregado, no es únicamente la marca, sino toda la experiencia adquirida a través de estos años. La presencia de Fronius a nivel global es en 31 subsidiarias a nivel internacional, tiene presencia en más de 60 países y nosotros nos encontramos en México. Aquí en donde se encuentra donde se encuentra en color rojo es porque tiene oficinas, tiene presencia en oficinas en ese país. Pero a pesar de que no tiene, por ejemplo, aquí en lo que es Centroamérica, México da soporte a Centroamérica. Entonces, México le da soporte a lo que sería Centroamérica, y así es como se ha tenido presencia en tantos países. Las instalaciones son en Austria, de ahí es
el origen de Fronius. En México, nuestras instalaciones, como ya les comenté, están en Monterrey, San Luis Potosí, Valle de México y Puebla. Y pues esta es nuestra mesa directiva. Es una empresa completamente familiar. Inició con el señor Gunther, de ahí siguieron sus hijos, Klaus, y actualmente el representante legal es la nieta del señor Gunther. Fronius, somos más de 5.300 empleados, de los cuales son 676 de ingeniería y desarrollo. Todo lo que se produce es producido en Austria. Se pudiera tener la facilidad de mandar a hacer una producción masiva en China, pero se cuida mucho la calidad de los productos, por lo cual toda la producción es desde Austria. ¿Qué más? Bueno, tenemos más de 1.200 patentes. Como les comenté, Fronius es pionero en la transformación de la energía. Quizás a lo que sería la parte de solar llegó un poco, pues no tarde, ¿no? Llegó un poco después de otras marcas que sí fueron pioneras. Pero bueno, toda la experiencia ya adquirida con las otras unidades de negocio, pues se ha visto reflejada en la calidad de los productos que se les ofrecen actualmente a ustedes. Los valores de Fronius es la calidad de los productos, un buen servicio. Si ustedes llegan a tener alguna duda referente a nuestros productos, con gusto nos pueden llamar y nosotros les respondemos. Hay veces que se llegan a saturar nuestras líneas, pero nos pueden escribir un correo electrónico y a la brevedad se les resuelve. Y pues la innovación, ¿no? La innovación de todos los productos. Les quiero presentar, antes de continuar, un video en donde se hacen las pruebas a las cuales se llegan a someter nuestros equipos, con la cual nosotros les garantizamos pues un producto de calidad. Long before Fronius Solar Electronics are permitted to demonstrate their qualities in real life, a series of in-depth tests takes place behind the scenes to ensure they're fit for purpose. Even here, we're shifting the limits to well beyond what the standards demand. When in use, every device generates a specific operating temperature that can fluctuate according to its loading and duty cycle. To optimize the cooling processes used by the systems, the internal and external temperature distribution is monitored under various loading conditions using an infrared camera. Any company whose devices are expected to have a service life of up to 20 years has to get the better of the time factor during testing. We do this using an accelerated test procedure, as this is the only way of guaranteeing that the devices are fit for purpose. Real life doesn't always comply with the standards. That's why our tests go well beyond what the standards demand. For instance, what if freezing temperatures combine with moisture and the device ices up? All solar electronics components must remain fully operational, even under these conditions. Water is both a life giver and yet potentially lethal. All Fronius products are therefore tested with regard to their particular application area. The aim is to provide total and above all safe operational reliability, even when moisture levels are high. Salt-laden air result in increased corrosion. To prevent this and to guarantee a long service life, we test our products in an environment containing extremely high levels of salt. Fronius Solar Electronics must be able to withstand harsh weather conditions for many years, which is why we subject them to testing conditions 10 times more severe than are found in nature. Dirt and particles of dust must not be able to enter our products, as they can cause short circuits and other defects. To check electromagnetic compatibility, we test in a shielded zero field room that is free from interference. Our products must not interfere with other devices in the vicinity, neither must their operation be impaired by third-party devices. Shifting the limits a little further each day and repeatedly going that extra mile
whether in product development or the robustness tests, is the only way of achieving the level of quality that inspires our staff anew every single day. Fronius, shifting the limits. Como nos podemos dar cuenta, las pruebas a las cuales llegan a someter nuestros equipos son bastante rudas. Tenemos altas temperaturas para probar el concepto de ventilación activa, el cual trabaja Fronius. Tenemos bajas temperaturas, igual para garantizar en ese tipo de condiciones trabajen nuestros equipos. También tenemos pruebas como vieron, de chorro de agua. Nosotros podemos hacer una instalación de nuestros equipos en la intemperie. Bueno, lo que se recomienda, por ejemplo, abajo de los paneles. Con esto ustedes se ahorran lo que serían cajas combinadoras, en dado caso de que sea una planta fotovoltaica, una granja solar, por así decirlo. Entonces, con eso ustedes también van a tener bastantes ahorros. Ahora les voy a hablar acerca de las potencias de nuestros equipos. Preguntan, ¿cuáles son las características de los inversores Light de Fronius? Ahorita les comento eso. Bueno, nuestra gama de inversores Galvo se llama Galvo porque tiene aislante galvánico. Esto fue antes de que entrara, bueno, en la norma. Anteriormente pedían un aislante galvánico, entonces ese fue nuestro primer inversor. Todos son muy similares, físicamente se ven pues iguales, lo único que cambia es el tamaño del inversor. Pero si ustedes pueden instalar un inversor Galvo de una potencia de 1.5 kilowatts, sin ningún problema pueden instalar un inversor Simo que que sea de 24 kilowatts. Entonces la instalación es muy sencilla, la cual ahorita les voy a indicar. Esto de acá, bueno, siempre van a encontrar estos iconos en los inversores, los cuales representan algo, ¿no? Este es el aislante, el transformador de alta frecuencia. Esto quiere decir que tiene comunicación Wi-Fi. Esto quiere decir que también tiene comunicación con Smart Grid. Tiene detección de arco, ventilación activa, intercambio de tarjetas y MPPT. Y esto de acá es el concepto de snapping, que quiere decir pues fácil montaje. Este inversor en particular nos sirve para redes 208, 220 y 240 voltios. Y las potencias pueden ir desde los 1.5 a los 3.1 kilowatts. Eso va a depender pues de las necesidades de ustedes. Para los inversores Simo tenemos una pequeña variante. Este no tiene transformador galvánico, pero cuenta con 2 MPPTs. Al contar con 2 MPPTs, nosotros tenemos la flexibilidad de poder hacer una instalación, por así decirlo, asimétrica. Esto es en dado caso de que haya inminentes sombras, ¿no? Por ejemplo, tenemos esto de aquí que se llama Dynamic Peak Manager. El Dynamic Peak Manager es un algoritmo desarrollado por Fronius, el cual nos va a ayudar a buscar el punto máximo de potencia aun cuando presentemos problemas de sombras. Tenemos conexión Wi-Fi, tenemos Smart Grid Ready, tenemos el diseño Superflex. El diseño Superflex hace referencia a que, por ejemplo, como les comenté, este ya tiene 2 MPPTs. Dependiendo de la orientación de la casa o los espacios que tengan disponibles. Por ejemplo, tenemos una casa que tiene 2 aguas. Para nosotros la ubicación óptima sería hacia el sur, pero resulta que esta casa no tiene ese tipo de orientación. Entonces lo que podemos hacer con el diseño Superflex es que en el MPPT1 ustedes pueden poner de este lado hasta un 80% en paneles, y en el MPP2 pueden poner el otro 20%. Entonces a eso hace referencia, ¿no? Que podemos hacer, no hacer una instalación simétrica, sino pueden ser instalaciones asimétricas para tener un mejor aprovechamiento. En este caso, en estos escenarios de mala orientación. También tenemos lo que sería, ¿cómo salgo de aquí? Okay. Tenemos lo que sería el, se me fue la palabra.
La ventilación activa, una disculpa. Tenemos el concepto de ventilación activa y eso hace referencia a que, por ejemplo, todo el aire que va a circular cuando se llegue a calentar, el aire frío va a entrar por estas pequeñas rendijas. No tengo lápiz. Aquí, por ejemplo, tenemos estas rendijas. Entonces, por aquí va a entrar el flujo de aire, el aire frío, y el aire caliente va a salir por la parte superior. A diferencia de otros inversores que son con ventilación pasiva, con enfriamiento pasivo, eso es lo que hace que los inversores frontend sean más ligeros que los inversores que tienen un solo disipador de calor. Además de que la eficiencia va a incrementar debido a que los componentes no se llegan a sobrecalentar. Entonces, ese es el concepto de ventilación activa. El intercambio de tarjetas hace referencia a que si ustedes llegan a tener algún problema con los equipos, algún tipo de mantenimiento o requieren, no sé, se llega a dañar la tarjeta filtro por alguna sobrecorriente, no sé, en temporada de lluvias, muchos rayos, puede llegar a generar ese tipo de descargas que nos pueden llegar a dañar la tarjeta filtro. Bueno, pues entonces sin ningún problema se puede hacer este tipo de reemplazos en sitio. Esto es, levantan un caso de servicio, se comunican con soporte técnico, se levanta el caso de servicio y ellos les dicen, ¿saben qué? Si hay que reemplazar la tarjeta, se les envía y ustedes hacen el reemplazo. Bueno, no ustedes, no un personal calificado, que nosotros le llamamos Fronius Solutions Partner. Dependiendo del tipo de garantías, puede ser que tenga cobertura de todo ese tipo de servicio y si no tienen la garantía completa, bueno, entonces nada más sería el intercambio de las tarjetas. Pero eso ya es un tema que se ve con soporte técnico. Tiene el MPPT, el concepto Snap-in y la detección de fallas. Esto es en nuestros modelos Primo. Estos inversores aquí están divididos en dos columnas, ya que por las potencias que llegan a trabajar físicamente son del mismo tamaño, desde el inversor de 3.8 kilowatts hasta el de 8.2 kilowatts. Y de este lado ya es un tamaño más grande, desde los 10, 11.4, 12.5 y 15 kilowatts. Las potencias que pueden llegar a tener estos inversores, los voltajes a los que pueden trabajar es de 208, 220 y 240 voltios. Y bien, el inversor Simo Advance es bueno, estos anteriores, perdón, no les comenté, el Galvo y el Primo son monofásicos. En Europa, la red monofásica es a 230 voltios, por eso es que son para nosotros monofásicos, pero en realidad serían bifásicos, ¿no? Aquí en México. Y ya el Simo Advance es el inversor trifásico. Tenemos estos modelos, están divididos, de eso sí tenemos un poquito de más variedad. Tenemos el que sería... Tenemos el inversor... otra vez. Tenemos el inversor que trabaja en el rango de los 200 voltios, que sería 208, 220 y 240. Tenemos las potencias de 10, 12 y 15 kilowatts. Y tenemos el que trabaja en los rangos de los 400 voltios, que sería 440 y 480. Tenemos de 15, 20, 22 y 24 kilowatts. Son las potencias que trabajarían esta familia de inversores. Tenemos de igual modo lo que sería el Dynamic Peak Manager. Tenemos comunicación Wi-Fi, esa es una comunicación integrada ya en todos nuestros inversores. Tenemos Smart Grid Ready, el diseño Superflex, la ventilación activa. Tenemos también el intercambio de tarjetas, el MPPT, detección de arco y el concepto de Snap-in. Si alguien se encuentra interesado en ahondar un poquito más en cada uno de estos temas, hay también webinars de Fronius en los cuales se hablan más específicamente, por ejemplo, de esto, de cuáles son las ventajas de utilizar el Dynamic Peak Manager y el diseño Superflex. También tenemos uno que habla exclusivamente de la ventilación activas, el cual habla acerca de las ventajas que se tienen al
tener este tipo de enfriamiento, lo cual pues los invito a que se lleguen a registrar para esos webinars también. Vamos a ver ahorita unas preguntas. Preguntaban, ¿cuál es la característica de los inversores light de Fronius? La única diferencia entre un inversor normal, por así decirlo, y uno en versión light, es que la versión light no tiene data manager. La data manager, por ejemplo, en un proyecto en donde ocupes más de un inversor, vamos a suponer que tenemos 5 inversores o hasta 20 inversores. Tú lo que puedes hacer para ese monitoreo es únicamente tener una versión completa, y lo que va a hacer es monitorear a todos los demás si tú haces la comunicación cableándolos. Por ejemplo, ya en proyecto, tú lo que puedes hacer es pedir un inversor. La Data Manager te puede comunicar hasta 100 inversores o 100 dispositivos Fronius. En cuanto a dispositivos Fronius, hago referencia a que una Sensor Box o un Smart Meter, ellos entran dentro de esos 100 equipos que se pueden monitorear. Entonces, puedes comprar un inversor full y los otros que sean la versión light, que no tengan la tarjeta, la Data Manager. Entonces, con eso te puedes ahorrar bastante dinero, ¿no? Por ejemplo, desconozco el costo de diferencia de costos, ¿no? Pero un suponer que sean una diferencia de 150 o $200 por equipo. Si haces una instalación de 10, pues ya te estás ahorrando, o de 11 equipos, para tener números redondos, te estás ahorrando $2,000, ¿no? En ese proyecto. Entonces, esa es la diferencia entre un inversor versión light y los que son, pues, versión normal. Preguntan que por qué sigue siendo tan caro el modelo Galvo. Ahí lo caro de esos equipos es el transformador de alta frecuencia. Por eso es que se llegan a encarecer. Esos, debido al transformador, es que no llegan a ser hasta más caros que los inversores primo o los SIMO incluso. Preguntan cuál es el rango máximo de los inversores de 10 kilowatts. Todos los inversores de Fronius se pueden sobredimensionar en un 50%. Entonces, la relación de potencia, si tú llegas a adquirir algún equipo de 10 kilowatts, le puedes poner hasta, creo que el de 10 kilowatts hasta un 40%, no estoy muy seguro. Y ya todos los demás en un 50%. Por ejemplo, el de 10 kilowatts le puedes poner 14 en paneles, y uno de 24 kilowatts le puedes poner 36 kilowatts en paneles. Es un 50%. Preguntas, ¿qué es preferible? ¿Conectar un inversor de toda la capacidad o varios inversores de menor capacidad? Ahí va a depender mucho de tu proyecto y de qué es lo que tú requieras. No sé si pudiera ser un poquito más específico en esa pregunta. Pero sí, haz de cuenta, no sé, si tienes un equipo que puedes instalar los 10 kilowatts, pues yo preferiría poner uno y no andar poniendo varios, no sé, o no sé a qué vaya esa pregunta. O bueno, por ejemplo, quizás a lo que te refieres, a un comentario que hice, hay inversores en que tú puedes hacer una conexión, un inversor central, por así decirlo, donde vas a instalar 500 kilowatts. Hay inversores enormes que sí lo soportan. Fronius incluso tenía un inversor que era el Ágilo. Y todo tu arreglo de paneles lo puedes, no sé, seccionar, por así decirlo. Todo tu arreglo de paneles, todo lo tenías que traer hacia este mismo inversor. Pero todo a través, todas estas conexiones también debías de utilizar cajas combinadoras. Entonces, eso encarecía demasiado los proyectos. Y dado, pues ya con la experiencia adquirida en ese tipo de proyectos, fue que se decidió crear el inversor, el SIMO, el cual
Tú puedes conectar aquí todo tu arreglo de paneles. A ver, voy a revisar. Tú puedes conectar, hacer tus arreglos fotovoltaicos, desechar el inversor central y por cada arreglo hacer la instalación de un simo. Entonces, con eso ya te estás ahorrando lo que serían cajas de combinadoras, te estás ahorrando fusibles, porque ya estos equipos cuentan con los fusibles internamente. Bueno, tienen los portafusibles, ya dependiendo de tu diseño, tú tendrías que adecuar o calcular el fusible que requieres. Y también te haces un ahorro en cuanto al cableado fotovoltaico. Ya es más, obviamente, pues es más caro debido a pues, las características, ¿no?, de protección que tienen. Tienen doble forro, protección contra rayos UV, entonces ese cable es mucho más caro. Entonces, cuando tú haces este tipo de arreglos, pues es más conveniente instalar 18 inversores SIMO, por ejemplo, en lugar de uno de 500 kilowatts. Suena como que mucho, suena como que a más volumen, pero ya en cuanto a balance de costos, sale más económico hacer la instalación de muchos inversores de este tipo. Incluso también tenemos un webinar referente a una comparativa ya de un caso real de este tipo de arreglos. Otra cosa referente a estos es los puedes instalar incluso debajo de los paneles. Como viste en el video, se hacen pruebas muy, muy fuertes sobre los equipos, incluso con chorro de agua. Si tú haces una correcta instalación, pues no corres ningún riesgo de que vayas a tener algún daño en tu equipo. Preguntan que si todos los modelos de Fronius ya vienen con Smart Meter. No, vienen con Data Manager. La Data Manager es la encargada de enviar la información de nuestro inversor a nuestra SolarWeb mediante la comunicación Wi-Fi. El Smart Meter es un equipo el cual nos sirve para hacer gestión de energía. El Smart Meter se conecta con nuestra Data Manager para poder hacer la gestión de energía. Son cosas muy distintas. Comentan que aún sin las cajas combinadoras se ocupan las protecciones de sobrecorriente con un fusible. Así es, y esos ya vienen internamente en los inversores SIMO. Tú lo puedes pedir con los portafusibles y ya vienen incluidos. Los portafusibles que tienen integrados los inversores son de corriente directa o de alterna. Son de corriente directa. Y preguntan. Hacen una pregunta que en proyectos donde el cliente tiene pensado ampliar sus paneles, ¿es posible que a un inversor de 6 kilos ir colocando paneles mínimos para cada MPPT y conforme se quiera ampliar el cliente se pueden ir colocando paneles hasta llegar a los 6 kilowatts? Claro que sí se puede. Incluso puedes instalarlo con el voltaje mínimo de arranque, que son ese de 6 kilos son 140 voltios. Con 3 paneles puedes arrancar tu inversor y de ahí lo puedes ir creciendo tu sistema. Incluso le puedes poner hasta 9 kilowatts a ese inversor. Los inversores Galvo ya traen integrado portafusible. No, los Galvo no lo traen integrado. ¿Cómo corregir el error de aislamiento en una cadena en un inversor de 10 kilowatts? Bueno, vamos a saltarnos estas preguntas mientras para darle continuidad y ahorita vemos del error de aislamiento. Les voy a mostrar cómo es que los inversores Fronius piensan y uno de los errores más comunes que llegamos a tener en la puesta en marcha es el no saber a qué red nos vamos a conectar. Entonces es muy importante saber a qué red nos vamos a conectar para que nosotros no tengamos ningún tipo de problemas, ¿no? No tengamos, por ejemplo, problemas de alto voltaje o de bajo voltaje. El diagrama fasorial, pues como ustedes ya lo conocen,
en una red trifásica, tenemos nuestro neutro y nuestras tres fases, que sería la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Entre ellas hay un ángulo de 120 grados, la cual en su total nos conforma lo que sería nuestra red eléctrica. Si nosotros hacemos una medición de voltaje entre línea 1 y neutro, vamos a tener en este ejemplo 127 voltios. Pues ya cuando nosotros querramos medir el voltaje, por ejemplo, entre lo que sería la línea 1 y la línea 2, que sería esta, la línea 1 y esta es la línea 2, movemos este vector, lo desplazamos y aquí vamos a tener una suma fasorial. Con esa suma fasorial, el voltaje es cuando se va a medir el voltaje, el cual nosotros llegamos a tener de 220 voltios. Esto ya pues es una constante. Para saber el voltaje de línea, vamos a multiplicar lo que sería la raíz cuadrada de 3 por el voltaje de fase. Y con eso nosotros vamos a obtener esto, ¿no? Que sería los 220 voltios. Esto es importante que lo sepan o lo conozcan, ya que los inversores de Fronius lo que hacen es eso. A los inversores Fronius lo único que les importa es el voltaje de línea a línea. Pudiéramos decir que no le importa la referencia neutro. Como les comenté, fueron diseñados en Europa. Las líneas europeas son a 230 voltios, entonces pues los equipos europeos se tropicalizaron para México y por eso es que nosotros tenemos el voltaje de línea a línea, es lo que le llega a importar, 220. Aquí tengo una tablita en donde ya hice un poquito más resumida esa parte. Tenemos que para un voltaje de fase de 208 voltios, el voltaje de línea neutro va a ser de 120. Para un voltaje de 220 voltios, el voltaje de línea va a ser de 127. Y para un voltaje de fase de 240 voltios, el voltaje de línea neutro va a ser de 138. Es muy común que, bueno, uno a veces llega y dice, ¿cuál es el voltaje a qué voltaje estás conectado? Pues a 220. Todos siempre se van por el 220, pero no tienen la precaución de llegar a hacer la medición, ¿no? En realidad puede ser que entre fase y fase haya 240 o sea menor a 220 y pues pueda ser una red 208. Entonces siempre hay que tener esa precaución. Medir físicamente con un multímetro, yo lo recomiendo, entre línea y línea, cuánto es, o entre fase y fase, qué voltaje estamos leyendo. Y esto es importante porque los inversores, cuando se llegan a configurar, tienen unos rangos mínimos y máximos. El mínimo es el menos 12% y el máximo es del más 10%. Si nosotros estamos fuera de rangos de voltaje, entonces el inversor va a decir, ¿sabes qué? Tienes un error, debes de corregirlo. Pero posiblemente no es que nosotros estemos fuera de rangos. Posiblemente al momento de configurar nos equivocamos e hicimos una selección errónea del voltaje al cual debe de estar conectado. Por default, bueno, no por default, los voltajes que ya trae precargado los inversores es son el 208 y 208 con neutro, 220 con neutro, 240 y 240 con neutro. Entonces, tenemos 6, 2, 3, 4, 5 y 6 opciones en la cual nosotros podemos hacer la conexión de nuestros inversores. Bueno, en caso de los SIMO Advance, ahí tenemos también el 440 y la red 480. Bueno, pero en este caso tomé el ejemplo nada más de los Primo y del Galvo. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta selección? Si nosotros nos encontramos conectados a una red de 240, vamos a tomar este primer ejemplo. Si nos damos cuenta, los rangos de voltaje mínimo y máximo, el voltaje mínimo va desde los 121 hasta 152.
pero el voltaje máximo de fase de la red 208 es de 132. Si nosotros tenemos una red estable, si tenemos nuestra red estable o que tenga una variación, por ejemplo, se va a estar desplazando aquí en este rango, si llega a tener, por ejemplo, no sé, vamos a suponer pues los 120, que serían estos de acá. Si tenemos una red 120, pues no va a estar presentando ningún problema porque nuestro rango, vamos a estar presentando un problema de bajo voltaje porque el rango mínimo de la red 240 es 121 voltios y aquí estamos detectando los 120 voltios. Entonces, si nosotros tenemos la red 240 y lo configuramos a 208, va a estar presentando un problema de bajo voltaje. No sé si lo aprecian. Ahora, ¿qué pasa si nosotros configuramos a 208 y resulta que la red era a 240? Nuestro voltaje de línea va a ser 120 y el voltaje que va a estar presentando en la línea va a ser 138. Entonces, la diferencia pues son 18 voltios. Entonces, el inversor va a detectar, ¿sabes qué? Estás muy fuera de rango. Entonces, va a decir que tienes un alto voltaje. Esos son los errores más comunes que se llegan a presentar, ¿no? Por lo que llegan a llamar a soporte técnico. El que no se detectó a qué red nos estamos conectando. Entonces, por eso puede haber variaciones. Como pueden observar, los rangos de voltaje en los que se van a estar desplazando, por ejemplo, en 240 y en 208, pues sí es bastante amplio el rango. Hay veces que llaman y nos dicen, ¿saben qué? Necesito ampliar parámetros. Antes de que soliciten la ampliación de parámetros, mediante hay un menú oculto en el que tú puedes hacer esa variación. Les recomendamos hacer esto, ¿no? Primero, revisar en qué redes están conectados y ver que todo esté bien. En caso de que, por ejemplo, ustedes llegan a presentar algún problema de voltajes fuera del rango de red, es decir, que sean de neutro, de línea a neutro, sea una red de 120, un suponer. Pero ya entre fases, pero que lleguen a tener los rangos de voltaje, entre fase y fase sea 208, pero entre línea y un neutro se llegue a salir de este rango, entonces ahí es un problema del transformador. De manera personal, en alguna ocasión me llegó a ocurrir. Yo hablé con la empresa suministradora y les dije, ¿saben qué? Tengo este problema. Y ellos muy amablemente fueron a la instalación, revisaron el voltaje del transformador, se dieron cuenta que estaba mal y ellos lo recalibraron y ya me entregaron el voltaje adecuado. Entonces, antes de mover los parámetros, sí les recomiendo revisar eso. No sé si tengan alguna duda al momento. Parece que... Preguntan que si la medición de voltaje es recomendable hacerla de línea a neutro o de línea a línea. Yo la recomiendo hacer de línea a línea, porque como les mostré aquí en el diagrama fasorial, a los inversores lo que les va a importar es el voltaje entre línea y línea o el voltaje de fase. Este es el voltaje que le va a importar más. También lo que se llega a recomendar es, si ustedes tienen al momento de hacer la configuración, físicamente hagan la conexión de la línea 1, de la línea 2, y si tienen físicamente el neutro, también lo conecten. Todo esto es en forma física, pero al momento de hacer la configuración, que sea una configuración sin neutro, por ejemplo, que se elija 208 o 220 o 240. ¿Esto por qué? Porque si la línea en la que ustedes están conectados llegan a tener variaciones abruptas de voltaje,
Como tenemos una referencia al neutro, entonces esa referencia al neutro la va a estar tomando también el inversor. Entonces les puede estar enviando algún tipo de código de error, o de alto voltaje o de bajo voltaje, dependiendo de qué tan desbalanceada esté la línea donde ustedes estén conectados. El voltaje que monitorean los inversores es línea a línea o línea a neutro. El que monitorean los inversores es de línea a línea. Ustedes lo que van a ver es en el inversor es esta pequeña pantallita. Como vieron en el video hace un momento, es una pantalla a la cual la someten a pruebas de rayos UV. Esto es para garantizarles que no se va a quemar. Tiene cierta protección para que no se queme o se dañe el display. Tiene una botonera capacitiva, que es esta que vemos acá. Anteriormente teníamos los push button, pero no, se optó por esta porque, pues, para mayor comodidad. No es sensible a la lluvia, es decir, si se llega a rociar o mojar, no es que se vaya a poner como loquita. Entonces, esta pantalla es muy, muy resistente. Y bueno, esta botonera capacitiva también es muy sensible cuando ustedes la tocan. Entonces no hay que hacer presión. Es muy sencilla. Los elementos con los que cuentan es los LEDs de estado. Tenemos la pantalla. Tenemos aquí también nuestras flechas, nuestros teclas de desplazamiento, ya sea hacia la izquierda o arriba, hacia abajo o a la derecha. Es el menú o Escape, y esta es la tecla de Enter. Preguntan que si es necesario conectar el neutro, pero al momento de programar, ponerlo sin neutro. Así es. Esa recomendación se hace como de protección en caso de que llegue a haber algún tipo de descarga, pues la energía tenga por dónde moverse. Entonces, por eso sí se recomienda conectar el neutro, pero al programarlo, ponerlo sin neutro. ¿Qué es lo que vamos a ver a primera instancia cuando ponemos en marcha el inversor? Bueno, cuando lo encendemos, por primera vez nos va a aparecer que seleccionemos el idioma. Este es importante porque en una ocasión, es como anécdota, llaman a soporte y preguntan que por qué enviaron un inversor en inglés y ellos habían pedido uno en español. Bueno, pues es que no habían tenido la precaución de ponerse a navegar aquí dentro del menú. Entonces nosotros podemos seleccionar el idioma que querramos. Como les comenté, es una empresa la cual genera a distintas partes del mundo, entonces podemos seleccionar el idioma que querramos. Aquí nosotros pondríamos pues México, bueno, no México, no, sino español, perdón. Vamos a seleccionar el país. Eso es muy importante porque no es lo mismo una red en México que una red europea o una red de Brasil. Nosotros trabajamos a una frecuencia de 60 Hz. Hay otros países en donde trabajan a una frecuencia de 50 Hz. Entonces sí es importante la correcta selección del país. Fecha, también es importante ponerla actualizada. ¿Qué pasa si nosotros, en el caso del ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, llegamos a seleccionar la fecha que traiga por default o por error ponemos 2018? Al momento de nosotros estar haciendo nuestro monitoreo, como estamos en el año 2020, no va a aparecer nada de información hasta dentro de 2 años, en el 2022, porque para el inversor, cuando se puso en marcha fue en el año 2020. Entonces, en el 2022 es cuando vamos a empezar a ver la información. Entonces, es importante hacer ¿cómo se llama? Esta actualización de fecha. Tenemos también los inversores, los primo y sobre todo los primo, primo y simo.
tenemos dos MPPTs. Si nosotros vamos a hacer un arreglo fotovoltaico y únicamente vamos a utilizar el MPP1, es necesario apagar este MPP2. ¿Por qué? Porque al tener dos MPPTs, si no detecta nada conectado en el MPP2 y lo tenemos activo, nos va a estar enviando un mensaje de error de baja potencia o bajo voltaje de arreglo fotovoltaico. Entonces, para evitar ese error, tenemos que desactivar el MPP2 si es que no lo ocupamos. Si lo utilizamos, pues queda encendido y listo. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si nosotros por error, como les comenté, si nosotros ingresamos todo lo que viene por default, al momento de seleccionar el país también seleccionamos el voltaje al cual nos vamos a conectar y por error no seleccionamos la red adecuada, ¿no? Por ejemplo, por default o no por default, sino la primera opción es una red 208, pero resulta que nosotros necesitamos una red 240. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tocar 5 veces nuestra botonera capacitiva, esta de acá, ahí se ve feo. Vamos a tocar 5 veces esta hasta que nos aparezca unos ceros en esta parte de acá. Va a aparecer el primero parpadeando, vamos a tener los 5 ceros y nos va a empezar a parpadear este de acá. Entonces, nosotros lo vamos a tocar 5 veces y vamos a introducir estos números 78278. Si me pueden apoyar en su teclado del teléfono, cuando van ustedes a hacer una llamada telefónica, tienen el teclado numérico del 1 al 9 y el 0, ¿no? Si se dan cuenta, donde está el número 2, tenemos letras, dice ABC. Donde está el 5, tenemos también letras, dice JKL. En el 8 está TUV. Eso va a ser siempre lo mismo en todos los teclados. Entonces, si ustedes escriben START, S-T-A-R-T, les van a aparecer estos números, 78278. Entonces, yo creo que es más fácil acordarse de la palabra que de los números. Entonces, les recomiendo hacer como ese ejercicio. Si se dan cuenta, si escriben START, seleccionando los números, les va a aparecer 78278. Entonces, ustedes van a tener la opción de poder ingresar nuevamente al inicio del menú para que ustedes puedan seleccionar el idioma, el país, la red, la fecha y el MPPT. Todo va a ser nuevamente como borrón y cuenta nueva. Eso es con este menú. Por ejemplo, si ustedes están haciendo la configuración inicial de fábrica y reciben una llamada, entonces dejan de hacerlo. Hay cierto tiempo límite para que ustedes puedan hacer esta configuración. Creo que son 3 minutos. Esta configuración es muy, muy rápida. Si detecta el inversor que ustedes no han tocado ninguna tecla, ninguna de las botoneras capacitivas, entonces el inversor como que entra en modo suspensión y cuando ustedes quieran entrar se va a quedar con la configuración hasta donde se quedaron. Si no lo acabaron de hacer, entonces va a ser necesario hacer esto. Presionar 5 veces la botonera, la tercera botonera, 2, 3 y 4. Va a ser necesario tocarla 5 veces, así toquecitos con la yema del dedo, y les va a aparecer esos números en donde ustedes tienen que desplazarse para escribir este. A ver, tenemos aquí una pregunta. Esta es más para Alejandro. Creo que sí les comparten el webinar. Sí se los comparten. Sí, sí se va a compartir. Ajá. Ok.
esa es la parte de la primer puesta en marcha. El menú de la navegación, de la información que ustedes pueden obtener en pantalla, pues es esta, ¿no? Tenemos el punto en el que se encuentran en el menú, tenemos la explicación de los parámetros, tenemos el indicador de los valores y unidades y de los códigos de estado. Si ustedes llegan a tener algún error, aquí les va a aparecer. Y aquí les dice la ocupación de las teclas de control, que es lo que les expliqué hace un momento, en esta parte de acá. Tenemos también, por ejemplo, si ustedes hacen la instalación de más de un inversor y todos se van a comunicar con la misma Data Manager, ustedes deben de cambiarle el número de inversor, porque si no se va a repetir y también ese les puede estar enviando un mensajito de error. Entonces, aquí es necesario cambiar el número de inversor. Tenemos, para la gestión de energía, también cuenta con un relé integrado. Hay un webinar especial para ese, en el cual se puede configurar. Y, por ejemplo, si ustedes requieren encender algún equipo en cierto horario con producción fotovoltaica, entonces pueden hacer esta activación de este relevador. Un ejemplo rápido. Tenemos nuestra curva de producción de energía, nuestra potencia pico es de 12 kilowatts, pero yo requiero que a los 4 kilowatts, acá, encendamos un motor. Entonces, va a estar encendido hasta que nosotros le demos la indicación de que, por ejemplo, en esta parte de la curva, ya que sean 1 kilo, se apague. Entonces, mientras haya energía fotovoltaica, va a estar encendido ese motor. Y cuando lleguemos a este punto se va a desconectar. Para eso sirve este relevador en cuestión de gestión de energía. Tenemos los registros de los menús. Tenemos, cuando tú te vas desplazando, aquí te van a ir apareciendo las opciones a las que puedes ir ingresando. Y básicamente lo que sería el cerebro de nuestro inversor es esta tarjetita, la tarjeta reserva. En dado caso de que tu inversor se llegue a dañar y sea un reemplazo inminente, cuando te llegue el inversor nuevo, tenemos esta tarjetita aquí. Esta tarjetita se llega a trozar en el inversor viejo, se le ingresas a tu nuevo inversor, tenemos una ranura en la parte posterior, y con eso vas a tener todos los datos de tu inversor, viejo. Esta es una tarjeta de memoria. Este es el display el que tú llegas a ver y estas son las conexiones. Aquí se llegan a conectar los distintos dispositivos. Los menús que llegamos a observar dentro del inversor Fronius son estos. Tenemos el menú ahora, el de registro, el de gráfico, el de configuración y el de información. El menú ahora lo que te muestra van a ser valores mostrados al momento, como pueden ser potencia de salida, la potencia reactiva, la tensión de la red, la corriente de salida, la frecuencia, la tensión solar, corriente, hora y fecha del inversor o del circuito de Fronius o la red. Y en el menú registro tenemos los valores mostrados ya sean de hoy, el anual o el total. El anual, por ejemplo, pues es lo que vamos actualmente al 2020. Si nosotros instalamos el inversor en el año 2017, a eso hace referencia del total. Te va a mostrar todo desde el 2017 a la fecha. Y este es el menú de los valores del día de hoy. Lo que puedes encontrar ahí es la energía suministrada, la potencia de salida máxima, el rendimiento en pesos. Tú configuras para decirle al inversor cuánto te cuesta la energía y cuánto te has ahorrado. El ahorro en CO2, la tensión máxima entre línea y neutro, eso es máxima en el tiempo que ha estado trabajando el equipo, máxima tensión solar y las horas de servicio. Es como para medirle el kilometraje al inversor, ¿no? Por así decirlo. En el menú de información tenemos los valores de la medición. Cuando tú, por ejemplo, vas a ver una instalación que no hiciste tú, pero pues te ganaste la confianza de tu cliente
y quiere que vayas a revisar el equipo, o por ejemplo, si eres parte del programa Fronius Solutions Partner y Fronius te manda a revisar una instalación, lo primero que hay que checar es aquí en la información el estado de la red. Y esto es porque aquí nosotros vamos a saber a qué red estamos conectados. Si ya es una 208, 220, 240, como les comenté, es el error más común. Entonces es a lo que siempre nos vamos, ¿no? Y también aquí podemos ver pues las generalidades del equipo, los ajustes del país, el MPPT, la monitorización de la red. Aquí podemos revisar todo ese tipo de información de nuestro inversor. Y pues básicamente eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. No sé si tengan alguna otra pregunta. A ver, vamos a ver. El amperaje que soportan los MPPT en los primos de fábrica. En caso de que ustedes tengan algún tipo de duda de este tipo, les voy a indicar. A ver. Sí, vamos a responder la primera pregunta. Los invito a que entren en la página de Fronius. Eso es para rápido. Bueno, ¿sí pueden ver mi pantalla? No estoy seguro. Estoy entrando al navegador. Se está viendo solamente la presentación, La Gerardo. presentación. Sí. Ok. Dale nuevamente en compartir y seleccionas la pantalla que quieras compartir ahora. No la veo. La parte de compartir. Ah, ya. Ahora sí, ¿ya la ven? Sí, ya se está viendo. Ok. En esta parte de la página principal de Fronius es Fronius. Lo escribo otra vez. Fronius.mx y ya nos va a redirigir a la página oficial de Fronius. Entramos en Solar Energy. Y vemos en residencial o comercial, dependiendo de lo que nosotros requiramos. Aquí donde dice productos. Y vamos a seleccionar, ahorita preguntaron por un primo, cuál es el voltaje, vamos a seleccionar uno al azar, perdón, el amperaje. Y la corriente de entrada utilizable máxima en MPPT 1 y 2 son de 36 amperes. Máxima corriente de cortocircuito por serie fotovoltaica de 27 amperes. Entonces aquí pueden encontrar ustedes todas las generalidades de los equipos. Si ustedes también requieren alguna hoja de datos, pueden acceder aquí a la página. Por ejemplo, aquí Fronius Snapping nos la descarga. Y aquí está la ficha técnica. Es como conocimiento general, ¿no? Que sí pueden encontrar todo lo que requieran de los equipos Fronius. Por ejemplo, aquí pueden seleccionar cualquier modelo de inversor de la familia Primo y les va a aparecer aquí todos las cuestiones técnicas. Entonces, pues la pregunta que me hicieron era como que nada más dijeron de los Primo, ¿no? Pero pues sí son distintas potencias. Para el MPPT1 son 33 amperes y el MPPT2 18 amperes en el modelo Primo 15. ¿Se descarga alguna aplicación para la puesta en marcha y monitoreo? No. No, es simplemente conectar y ir siguiendo los pasos.
Le voy a hacer llegar esta presentación a Alejandro y él se las va a hacer llegar a ustedes. Preguntan que tengo entendido que es posible realizar un sistema fotovoltaico híbrido con inversor de Fronius y un Victron, que es inversor cargador. Si es posible realizar la configuración con ambos equipos o existe algún modelo en específico que permita esta configuración. Si es posible hacer ese sistema híbrido, es básicamente pues una sinergia. Se ocupan con los Victron porque el software de Victron es compatible con Fronius. Entonces sí se puede hacer ese acoplamiento. Te seré sincero, yo nunca lo he hecho, pero sí hay casos de personas que sí lo han hecho. Incluso Victron, si ustedes se ponen en contacto con la gente de Victron y les comentan que quieren hacer un híbrido, ellos los apoyan para este proyecto. Preguntan que si es necesario interconectar la tierra física de la estructura de los paneles. Pues sí se puede hacer, sí se puede hacer la conexión. De hecho, Alejandro, creo que tú has hecho webinars referente a eso. Sí, es correcto. Tenemos un webinar de tierras físicas, donde mencionamos algo relacionado a eso. Ah, ok. ¿Será posible tener las baterías de almacenamiento en algún momento? ¿A qué baterías te refieres? ¿A lo del sistema híbrido que preguntaron? Aurora Matías, no es la misma persona. Bueno, Fronius tiene en puerta un equipo que se llama Gen24. El Gen24 es un inversor el cual va a trabajar con un respaldo de baterías. Se tenía pensado o se tenía estimado lanzarse en este año. Lamentablemente por la situación actual no se pudo. Entonces se tiene estimado que para el siguiente año sí se va a hacer el lanzamiento de ese sistema híbrido, el cual va a utilizar baterías de BYD. Ok, sí. Preguntan a qué se debe la falla tierra. ¿Falla tierra respecto a qué? No entendí la pregunta. No sé si tú me puedes apoyar, Ale. ¿Tendrás? Bueno, si se refiere a lo que creo, Gerardo, Ajá. la falla tierra, bueno, por la experiencia que hemos visto en varias marcas de inversores y también en Fronius, es el error que te marca cuando no conectas la tierra. Creo que es lo que se referiría aquí, Salvador. Ya. Ajá. Sí, o el error de aislamiento, que también va un poquito relacionado. Sí. Por ejemplo, el error de aislamiento que llegan a detectar los inversores es cuando, pues incluso hasta los cables, porque, bueno, me han platicado. Vamos a suponer que este es el centro de carga. Aquí tenemos nuestras pastillas, aquí tenemos nuestro cableado. Y bueno, esto ya le tocó a uno de mis compañeros. Llegaron y estaba amargando el error de aislamiento, y pues revisaron la instalación y todo bien.
Pues resulta que aquí su cable el que venía del fotovoltaico, tenía un cablecito pelado, el cual estaba haciendo contacto con un pequeño charquito de agua que estaba acá. Entonces, pues hasta eso lo detectó el inversor y es el error que estaba mandando. Ese pequeño, pues falso contacto, por así decirlo, es el que estaba registrando y es el error que estaba mandando. ¿Cómo detectar un error de aislamiento? Pues ya sería una inspección física. Tendrías que revisar que pues tus conectores estén bien ponchados, que tus conexiones estén bien hechas. Esa es la forma, pues es muy talachuda, pero pues sí, no hay como que una fórmula para encontrar algo. Como para encontrar o detectarlo así, pues no. Bien, si te parece, Gerardo, yo creo que ya por tiempo dejaríamos la presentación hasta aquí. No sé Ok, si gustes dejar tus datos para alguna pregunta que haya quedado pendiente, te la puedan enviar a tu correo. sí, claro. Nada más aquí de rapidito, ellos son mis compañeros de soporte técnico. Cualquier duda que tengan referente a algún tipo de código, ahorita me preguntaron por el 475. Ellos son los expertos, los cuales les pueden dar el seguimiento y la atención. Pueden hablarles a este teléfono o enviar un correo electrónico con su caso y ellos les van a dar el seguimiento. En dado caso de que lleguen a presentar algún tipo de detalles, si quieran ver temas de garantía, también es con ellos. Asesoría de productos es en PV Sales México. Alguna capacitación que requieran ustedes ver un poquito más puntual, pueden enviar un correo a PV Training y nos podemos organizar. Y si quieren conocer un poquito más de la marca, el próximo seminario que vamos a tener el 10 de agosto, se pueden registrar aquí en Fronius MX Seminarios y el límite de inscripción es hasta el 5 de agosto. Entonces los invito a que pues nos sigan para este tipo de entrenamientos. También tenemos los webinars un poquito más especializados como los que les comenté hace un momento. Y nuestros datos de contacto son estos. Pueden escribirle a Eric, a Ricardo o a mí y con gusto los podemos atender. La presentación se la voy a enviar a Alejandro y ya él se las hará llegar a ustedes. De mi Excelente. parte es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, y muchísimas gracias a todos por haberse conectado. Sé que quedaron por ahí algunas preguntas pendientes, pero aquí ya tienen los datos de Gerardo o en su defecto me las pueden hacer llegar a mí. Bueno, pues que tengan un excelente martes y que tengan una excelente semana también. Hasta luego, nos estamos viendo en otro webinar. Hasta luego. Hasta luego, bye.